La brutal realidad del ego, tal como los estoicos advierten, es que cuando crees que eres perfecto, invencible o capaz de cualquier cosa, quedas atrapado en una trampa autoimpuesta. Este ego se convierte en un obstáculo que puede llevarte al fracaso o a la autodestrucción. Lo peligroso está dentro de ti, esa voz que infla tu autoestima y nubla tu juicio. Puedo contarte un ejemplo de primera mano. Actualmente soy director de recursos humanos de una importante empresa de tecnología y he trabajado en otras empresas de diferentes sectores económicos con más de 1000 empleados y operaciones en varios países. Una de estas empresas donde trabajé colapsó. Su fundador cayó precisamente en esta trampa del ego. Ignoraba las advertencias y no escuchaba los consejos críticos. En el camino hacia el éxito, especialmente en proyectos difíciles, siempre habrá personas que digan que algo no funcionará. En muchos casos, los emprendedores logran demostrar que los escépticos estaban equivocados, lo cual es necesario para innovar. Sin embargo, esto también puede dejar una lección peligrosa: creer que todos los críticos son haters y que ningún consejo externo vale la pena. Otro ejemplo claro es Elon Musk. Cuando usó su fortuna para fundar SpaceX, sus amigos incluso realizaron una intervención para disuadirlo. Ignoró las advertencias y convirtió SpaceX en un éxito. Pero, cuando decidió gastar 40.000 millones para comprar Twitter, una movida que casi todos consideraban insensata, tampoco escuchó las advertencias con consecuencias problemáticas. El ego, en este sentido, impide distinguir los buenos consejos de los malos, la realidad de las ilusiones. En Alcohólicos Anónimos definen al ego como una separación consciente de la realidad, una barrera que impide ver la verdad y escuchar a los demás. Esa voz interna que susurra que eres un genio y que siempre tienes razón es el verdadero peligro del ego, el cual puede interponerse entre tú y el éxito real. El ego es como una fuerza de gravedad que nos absorbe, como decía Connelly, y puede cegarnos al punto de creer que siempre tenemos la razón y los demás están equivocados. Lo vi claramente en esta empresa donde trabajé, cuando el fundador fue advertido de que debía contratar a operadores más capacitados para manejar una empresa tan grande. Sin embargo, en lugar de verlos como un recurso, los consideró una amenaza a su poder. Esa mentalidad, guiada por el ego, es también la razón por la que alguien tan joven como yo estaba a cargo del líder de recursos humanos en esa empresa. Hubo también advertencias más serias, como cuando le dijeron que no debía involucrarse con empleados, y él, en lugar de escuchar, reaccionó diciendo: ¿quién eres tú para decirme qué hacer? El ego le hizo creer que estaba por encima de las reglas, y esto terminó llevándolo a serios problemas. Este tipo de arrogancia es común y peligrosa en todos los ámbitos, algo que el estoicismo entiende bien. No basta con teorizar y filosofar. Necesitamos estar en el mundo, aprender de la experiencia y observar el impacto del ego en situaciones reales. Para mí, trabajar en esa empresa, aunque fue una experiencia difícil y frustrante, me mostró mucho de lo que es el ego en acción y cómo puede ser destructivo. De hecho, esa experiencia me ayudó a construir el concepto de mi libro. Recuerdo haber conversado sobre esto con un entrenador de fútbol profesional, quien me dijo algo revelador: el ego es el cáncer de mi profesión. Esa frase me impactó. El ego es, en realidad, un problema universal. Es lo que puede arruinar carreras y relaciones, más allá de cualquier competencia o situación económica. A menudo nos decimos que el ego es un problema que otros tienen, mi jefe es muy egocéntrico, pero rara vez nos damos cuenta de cuánto nos afecta a nosotros mismos. También me preguntan mucho si es posible lograr el éxito sin ego, como si un poco de ego fuera necesario. Es un concepto común, pero en realidad, más que un poco de ego, necesitamos confianza y humildad equilibradas. Ego y confianza no son lo mismo. El ego distorsiona, nos desconecta de la realidad y de forma engañosa nos hace sentir superiores. Al final, la verdadera fortaleza no proviene del ego, sino de reconocer nuestras propias limitaciones y mantenernos abiertos al aprendizaje. Al reflexionar sobre el libro que inspiró este video, veo que podría haber enfatizado más la diferencia entre ego y confianza, una distinción fundamental. Podría decirse que estos se encuentran en extremos opuestos de un espectro. En un lado, el ego arrogante que reconocemos fácilmente en otros y que actúa como una trampa, y en el otro, la inseguridad que paraliza,
el síndrome del impostor o la creencia de que el mundo está en contra de uno mismo. Aunque parecen opuestos, ambos extremos giran en torno a una fijación en uno mismo. La confianza, en cambio, es el equilibrio virtuoso entre estos polos. Un ejemplo clásico de esta dinámica es la historia de David y Goliat. Más que un simple enfrentamiento entre grande y pequeño, es una historia de confianza frente a ego. Goliat desafía a los israelitas a una batalla 1 a 1, confiado en su fuerza y tamaño, y durante 90 días nadie se atreve a enfrentarlo, dominados por el miedo. Entonces aparece David, un joven pastor sin experiencia militar, que se pregunta, ¿por qué no intentarlo? A pesar de las burlas y dudas de los demás, él se mantiene firme y dice, sé que soy un pastor, no un soldado, pero no es tarea fácil. Enfrento osos, lobos y los elementos para proteger a mis ovejas. Creo que puedo hacerlo. Cuando lo equipan con armadura, David inmediatamente reconoce que no le sirve. Es pesada, lo inmoviliza y se da cuenta de que debe valerse de su ingenio y habilidades propias. Entonces, toma su honda, busca unas piedras en el arroyo y se dirige a enfrentar a Goliat. Goliat se burla de él, pero en un instante, una piedra lanzada con gran precisión y velocidad lo derriba. Luego, en la parte más oscura de la historia, David toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. En la famosa pintura de Caravaggio, David sostiene la cabeza de Goliat, que casi parece tan grande como su propio cuerpo, y en la espada se lee el acrónimo latino HCS, que significa la humildad mata al orgullo. David es la representación de la confianza genuina y la autoconciencia. Sabe que puede triunfar, pero entiende sus propias limitaciones y las afronta con creatividad. Goliat, en cambio, es la personificación del ego, convencido de su invencibilidad y ciego a sus propias vulnerabilidades. El ego es peligroso porque nos ciega ante nuestras propias debilidades y nos deja vulnerables. La historia de David y Goliat lo ejemplifica. Goliat se ve a sí mismo como invencible y por eso es incapaz de reconocer sus puntos débiles, mientras que David, con humildad y autoconciencia, identifica su propia fortaleza y utiliza la debilidad de su adversario en su contra. Para lograr esto, uno debe tener la claridad de mirarse sin filtros. Si crees que eres perfecto, te estancas. Epicteto lo expresó perfectamente. Recuerda que es imposible aprender lo que crees que ya sabes. El ego actúa como un freno al crecimiento. Cuando creemos que somos un regalo divino o que sabemos todo, en cierto sentido estamos en lo correcto. Esa misma actitud nos impide mejorar, probar cosas nuevas o desarrollarnos. Sócrates, en cambio, muestra lo contrario. Al reconocer lo que no sabe y al hacerse preguntas, permanece en constante evolución. El ego bloquea el aprendizaje, la adaptación y el cambio, mientras que la confianza y la autoconciencia nos permiten aceptar nuestras limitaciones y reconocer dónde debemos trabajar para mejorar. Por esto, el ego no es algo que se supere una vez y se elimine para siempre, es una presencia constante que exige vigilancia. El estoicismo se construye sobre esta idea y su nombre proviene de un simple pórtico, stoa, un espacio de aprendizaje y reflexión. Ser estoico es mantenerse alerta contra el ego, cultivando la disposición a aprender y mejorar constantemente. Si este mensaje te inspiró y te recordó el poder que tienes para moldear tu vida, dale me gusta y suscríbete para más reflexiones que te impulsen a crecer cada día. El viaje continúa y me encantaría que siguieras a mi lado en este camino.